Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Cristian Camilo Sáenz García. Soy estudiante en especialización en higiene laboral y seguridad industrial. El día de hoy el tema es epidemiología laboral. Como tal, tenemos que es la epidemiología laboral, es como tal la ciencia que se ha definido como un estudio a la vez de las exposiciones que hay en todo lugar de trabajo, como la distribución de enfermedades de la población como tal. Por lo consiguiente, pues se trata como una disciplina que además de eso tiene unos vínculos de epidemiología e higiene industrial. Como tal, a veces también se utilizan similares a los empleados en epidemiología general. Algunos objetivos que tenemos en la epidemiología es como tal la prevención de aquellos riesgos que también se identifican como consecuencias para la salud. También tenemos algunos resultados que son a la vez específicos en los entornos de servicio para asimismo reducir o eliminar todos los peligros en conjunto de la población de estudio. También a veces tenemos la facilitación de la información de aquellos efectos y exposiciones que a lo mismo en el lugar del trabajo se estiman en un riesgo de la población general para ser sometida a dosis menores de las mismas exposiciones. Tenemos algunos campos de aplicación que son en la vigilancia de la salud para prevenir la aparición de aquellas enfermedades, verificación sobre todo el efecto nocivo sobre la población del estudio y determinar algunas exposiciones a la vez cuantificándolas de dicho efecto. Evaluamos también como tal intervención, como podría ser la aplicación de medida preventiva, por ejemplo, algunos niveles de exposición en los cambios en el estado de salud de la población. Tenemos como tal un elemento clave que, por ejemplo, método epidemiológico que consiste en la aplicación de problemas de la salud. Tenemos el estudio como tal epidemiológico, que son las definiciones de un problema de investigación en la elección de estrategia o diseño como tal de la planeación de algunas actividades. También tenemos una definición de problema como tal, que es la justificante de aquellos estudios y objetivos que a la vez tienen principios específicos y planteamiento de algunas hipótesis con el fin de realizar la verificación en todo el método epidemiológico. Tenemos la estrategia de diseño que también se empleará en contrastar la hipótesis de continuación que se expondrán en dichos diseños que pueden emplearse para ello. También planificamos las distintas actividades en el estudio, que es la definición de la población de tanto muestra, del tiempo, como el estudio de la información a utilizar en el procedimiento de obtención del análisis. La clasificación de los estudios epidemiológicos, pues hay diferentes formas de estudios, que son la finalidad, que son aquellos estudios epidemiológicos que se pueden clasificar en descriptivos o analíticos de estudios, que a su vez los descriptivos son aquellos que se realizan con frecuencia y distribución en los fenómenos de salud y a la vez la salud y la enfermedad de estos mismos estudios relacionados con la causa y el efecto. La unidad de análisis es todo individuo que puede ser desagregados de cada sujeto y a la vez de las poblaciones cuando se utilizan datos agregados o individuos. La direccionalidad pues va a hacer referencia con el orden y se investiga la asociación entre la causa y el efecto, pudiendo pues considerarse en algunas situaciones pasivas hacia adelante o en secuencia hacia el efecto o hacia atrás o en secuencia en el efecto a la causa o simultáneo con o sin direccionalidad. Tenemos esta tabla de epidemiología laboral, donde dicen las aplicaciones como tal, que es la exposición ocupacional y la relación causal. Se realizan pruebas diagnósticas, descripción del estado de salud y el análisis de eficacia, evaluación de intervención, determinación de historia natural y estudio de determinación de valores normales o de referencia. Eh, los antecedentes históricos como tal en la epidemiología y de la epidemiología laboral es que en la salud pública como tal pues tiene un propósito de escribir y explicar algunas dinámicas sobre la salud poblacional, que estos son elementos y comprende las fuerzas que gobiernan a fin de intervenir. Para aquella epidemiología también pues tenemos la limitidad que lo limita y ocurren enfermedades y por esta razón incluyen la relación directa o indirecta de la salud o el concepto de forma amplia. Tenemos la distribución o frecuencia de determinantes, que es una enfermedad como tal y sus consecuencias biológicas y psicológicas. La distribución, la frecuencia de menores de marcadores de enfermedad, la distribución y frecuencia determinantes de los riesgos de la salud y las causas de control de las enfermedades de sus consecuencias. Tenemos como tal que esto se ve en las plagas o pestes o contagios y epidemias como tal, que hace referencia al estudio de las enfermedades de las poblaciones de casi antiguo como la escritura, en descripciones de poblaciones que se refieren a enfermedades de la naturaleza tipo infecciosa. Tenemos la aparición de plagas a lo largo de la historia que también fue registrada en la población
aparte de los libros sagrados, en una especial de la Biblia, del Talmud y el Corán, donde pues como tal contienen primeras normas para prevenir las enfermedades contagiosas. De estas descripciones se destaca la plaga que obligó a Amenhotep, el faraón Egipto, que pues sucedió como tal en Ramsés a partir del año 1224 a.C. Aprendiendo a contar como tal las estadísticas sanitarias. Se hace durante muchos siglos, desde el siglo XVI, como tal la mayoría de numeraciones y recuerdos de poblaciones han tenido exclusivamente el propósito de determinar algunos esfuerzos para conocer de manera precisa las fuerzas del Estado. Tenemos las causas de enfermedad de la contribución de la observación numérica, que asimismo se habían publicado trabajos también hacia, aunque nosotros también en numeración estadística, el primero publicado en 1747 del INSOBRE. El segundo fue un trabajo publicado en 1760 por Daniel Boris, que concluía como tal en la variación de contra la conferia inmunidad de por vida. Tenemos la distribución de frecuencia y determinación de las condiciones de salud, que esto pues hace como tal referencia a un germen que nació pues entre los años 1872 y 1880. Como tal la epidemiología es la ciencia como tal de la salud, que adoptó la casualidad que la reproduciera de la física, y en un efecto como tal de resultado de una sola causa. Tenemos algunas experiencias de investigación que fueron las que tuvieron restricciones realizadas en 1914 y 1923 por el científico Joseph Goldberg, que demostró el carácter no contagioso de la pelagra, y rebasaron como tal los límites en la infectología y sirvieron pues de base como tal a aplicar esas teorías para asimismo tener las enfermedades como tales carenciales. Tenemos antecedentes históricos de la epidemiología laboral, que son aquellos riesgos laborales que se relacionan con mucho tiempo, desde el siglo XIX en adelante. El reconocimiento pues, de estas enfermedades resultó como tal el consumo posteriormente a la silicosis y los estados desde 1879 a 1930. Tenemos como tal aquellos riesgos de salud ocupacional que pues también son informes de series de casos que son aparentemente o conglomerados de enfermedades que a la vez proporcionan un buen estado de salud, de no estar estrechamente relacionadas con la exposición en el lugar de trabajo. Tenemos que se explica como tal la historia natural y social de la enfermedad y las estrategias de prevención de salud, que eso es una historia natural de enfermedad, que a su vez hace que tenga una etapa preclínica como tal, sea prepatogénica o patogénica, que se caracteriza en los cambios bioquímicos y tisulares sin síntomas ni signos propios de la condición patológica. Esto hace que como tal tenga una etapa clínica que a la vez el médico clínico habitualmente se contacta, y desde ese punto de vista de salud se ha demostrado mientras más precozmente se absorben los problemas de historia natural, más reactiva. Como tal tenemos los niveles de prevenciones primarios, que son aquellos periodos prepatogénicos que hacen como tal acciones comunitarias de la población con el fin de reducir la incidencia de siguiente enfermedad. Promoción de salud, control de determinantes en la población presuntamente sana, y protección específica en prevención de la enfermedad. También que pues la población presuntamente sana, pero es sana, pero orientada a evitar estos problemas específicos de la salud. Tenemos los niveles como tales de prevención secundaria, que son los periodos patogénicos, que a la vez presuntamente son etapas iniciales de la enfermedad, y sus diagnósticos como tales que también van ahí incluidas. Tenemos el nivel de prevención terciario, que son aquellas medidas destinadas a reducir como tal el riesgo de las consecuencias de la enfermedad. Ya van dirigidas a los enfermos que son avanzados, que van en tratamiento, la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. Tenemos pruebas de screen, que son tamizajes diagnósticos, que eso es una práctica de exámenes que son permanentes con el fin de la información de los pacientes, que permita mejorar como tal sus opciones de tratamiento. Hacemos también pruebas diagnósticas como tal, que son las principales utilidades de las pruebas diagnósticas, que suelen diagnosticar la enfermedad, evaluar la eficacia de un tratamiento, efectuar un pronóstico, modificar un tratamiento, y como tal la detención de efectos secundarios y monitorizar las dosis de tratamiento. La vigilancia epidemiológica como tal, que son brotes como tal, que eso
que estudia los brotes que van en aumento por el reservorio infectante, cambio de agentes infecciosos o cambio de la prevalencia de un agente infeccioso en la comunidad o un aumento de números susceptibles de aquellas personas que se encuentran como tal inmunosuprimidas. También eventualidades de que incrementan el chance del contagio. En general, las epidemiologías tienen pues como tal espontáneamente a ser, ya que son infecciosas, por la multiplicación de focos progresivamente por la disminución del número de susceptibles por debajo del nivel crítico. Tenemos a eso, pues ahí se hacen como tal aislamientos de casos, búsquedas de intencionadas, vacunación como tal de susceptibles o suspensión de clases u otras actividades. La tabla como tal de resultados de estudios que tenemos. Estamos también diagnosticando como tal el número de casos que son indispensables para todas las clases de enfermedades que son sin variación estacional. Como tal, se comparan en el mes de estudio con los meses anteriores. La enfermedad con variación estacional que se compara en el mes de estudio con el mismo años anteriores. Aquellos esquemas de investigación, las verificaciones de los diagnósticos de casos, la verificación de estamos que están frente a la epidemia, la determinación de distribución geográfica de casos, mapas o tasas de ataque, determinación de la distribución de personas, ya sea por edad, sexo y las tasas de ataque, y la clasificación de contagio de la epidemia, que fue la fuente generalizada como tal. La búsqueda intencional de casos, búsqueda de información adicional, para asimismo ver posibles causas de la situación y poner la prueba las hipótesis explicativas. Tenemos el cálculo de índice, como lo podemos observar. Y muchas gracias. Esto fue el día por hoy. Quien les habló, Cristian Camilo Sáenz García. Que tengan una buena noche.